Medio estamos, ¿no? Ok. Cuando, a medida, o sea, habrá una resolución final. Habrá una resolución final que a mí me sirve. Pero que es difícil de transmitir. Los políticos saben, por ejemplo, que la decisión hacia qué vas a votar o a qué partido te afilias no es una decisión racional, sino una decisión emocional. Y los publicistas saben bien que la creencia en la afiliación política o la creencia en Dios o la persona de la que te enamoras no son decisiones que uno pueda tomar. Entonces, el problema es cuando estoy experimentando una creencia o una afiliación o una emoción que no está de acuerdo con la idea que tengo de mí mismo. El problema es cuando tengo un deseo, por ejemplo, que no está de acuerdo con quien yo quiero ser. ¿Sí? Si yo me defino como de izquierdas y de repente ninguno de los partidos o ninguno de los líderes me empieza a gustar y me empieza a gustar uno de los otros, entonces empiezo a hacer ay, 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 ay. Si yo creo que me gusta un sexo determinado y de repente me gusta alguien del otro sexo y esto no está en base con mi identidad personal, ay, 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 ay. Porque las emociones no se pueden decidir, ¿no? Decía Einstein, nada menos. Literalmente, no creo en la libertad humana. Pues, no creo en la libertad humana, pues todos actuamos en base a la presión externa o interna. Es decir, yo decido hasta que la presión interna me hace que me tenga que decidir por otra cosa. Si existiera la posibilidad de decidir con el esfuerzo y con la voluntad, por ejemplo, plantearos el problema extremo del suicida. ¿Sí? El suicida quiere morirse e intenta morirse y hace de todo para morirse, pero el cuerpo dice, pues no. Y te puedes haber tomado no sé cuántas pastillas y el cuerpo hace, a ver, el idiota este se ha tomado no sé cuántas pastillas, pero mi objetivo, el del cuerpo, es mantenerme en supervivencia. Entonces, claro, el error del suicida, que era una frase de Jodorowsky, decía, el error del suicida es que quiere matar la identidad, pero cree que la identidad se mata matando al cuerpo. Y el cuerpo no quiere morir, porque está condicionado por la naturaleza. Si tú quieres tener una pareja estable porque en tu familia siempre has vivido una situación caótica, porque tus padres eran unos piezas y tú no sé qué, y se separaron y tú lo que quieres es vivir en una armonía perfecta y tal, y de repente te enamoras de quien no te gustaría y te ves obligado a tener que dejar a tu pareja, se viene abajo toda la estructura de la identidad. En las crisis, que las crisis nunca vienen solas, como si tiene un círculo crecen los enanos, las desgracias nunca vienen solas, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay un montón de frases que lo explican. Suelen incrementarse, en mi experiencia terapéutica, el conflicto se sigue incrementando hasta que se produce un cambio de identidad radical. O sea, la vida te lleva y te obliga a tener que hacer un cambio de identidad, y cuanto más te resistas a cambiar las creencias que tienes sobre ti mismo, más se incrementa el sufrimiento.
Entonces yo no renuncio a la identidad, el problema sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta que al final tengo que ceder. Por eso la famosa frase, uno se modifica a través del discernimiento o a través del sufrimiento. Cuando ya he sufrido demasiado, entonces no me queda más remedio que cambiar. Por tanto, el proceso terapéutico nunca se puede forzar, sino que tú intentas convencerle al inconsciente de la persona a ver si con suerte se produce el cambio, pero la persona por su propia voluntad no lo puede ejecutar. La persona quiere sentirse bien o quiere cambiar, pero no es tan fácil. Imaginaros si no es nada fácil cambiarse a sí mismo, ¿cómo vamos a intentar cambiar al otro? Y continuamente estamos intentando cambiar al otro, cambiar al otro, cambiar al otro, sin contar con el otro. Si el libre albedrío, si tú pudieras con la fuerza de la voluntad cambiar, nadie tendría obesidad, nadie sería drogadicto, no habría jugadores patológicos, no habría fumadores, no habría depresivos. El problema es que la visión del libre albedrío culpabiliza a esa gente porque si sigue comiendo es porque no tiene fuerza de voluntad. Si sigue fumando es porque no tiene fuerza de voluntad. Si sigue bebiendo es porque no tiene fuerza de voluntad. Y la persona sufre entre su parte que quiere cambiar y se sorprende con que su organismo no cambia. Y esta es la paradoja. Porque uno de los principios básicos de la terapia, que es cambiar, es que tengo que partir de la aceptación, y la aceptación de lo que ya sucede es lo que produce el cambio, y esa es la paradoja. No cambia lo que resiste, persiste. Es una máxima. A lo que resistes, persiste. Luego lo que tenemos que intentar es realizar los actos que creo que me podrían llevar a ver si el inconsciente personal se da cuenta de que el cambio es necesario. Porque las ganas que tenía la persona de cambiar en la primera sesión son las mismas que tiene en la sesión 14. Y sin embargo, en la sesión 9 cambió. Antes no. ¿Cuál es el problema de cambiar? Que inmediatamente el yo se apropia del cambio y dice, yo he conseguido esto. Se produjo porque se produjo el cambio, pero el yo se lo apropia, nada más cambiar. Y entonces paso a tener me monto una regla nueva, que es, he cambiado porque hice no sé qué, y intento repetir ese acontecimiento, esa regla, y ya no funciona. O digo, pues yo ya soy esto, entonces una vez que yo ya he conseguido cambiar, ya no me va a pasar que pueda hacer una recaída, y de repente hago una recaída. Y el yo otra vez entra en conflicto. No funcionaba la regla, no funcionaba, la identidad otra vez se ha venido abajo y otra vez estoy perdido. Hay una frase kármica que dice, cada uno vive exactamente en el universo que le corresponde. Que es una frase que tiene mucha verdad, pero que al yo no le viene nada bien. Porque si me va bien, entonces es cosa mía. Y si me va mal, entonces es cosa mía. Que el tipo de vida te corresponda no quiere decir que tú hayas elegido tu vida. De hecho, uno de los planteamientos que hay en el desarrollo personal es esta frase tan conocida de cuando yo elegí mi vida y elegí a mis padres y no sé qué. ¿Qué haces? ¿Tú tienes el recuerdo de hacer esta elección? Es que el yo se apropia o no se apropia de las cosas y decide que sí o que no. Justo aquí ahora estábamos hablando de que tú encuentras una foto en internet que te gusta mucho,
porque estabas buscando una foto para un curso, encuentras esa foto, de repente el inconsciente te produce la sensación de, uy, te gusta tanto que te haces una ampliación, cuelgas esa foto en tu habitación, resulta que cuando entra el sol por las mañanas ilumina esa foto y dices, qué bien, qué acierto he tenido de poner esta foto. El yo se ha apropiado de una cosa que ha sucedido. ¿Veis cómo el yo se apropia o no se apropia? Pero si te la pones en la habitación y cada mañana cuando abres los ojos, de repente una mañana haces otra vez esta foto. Entonces haces, no, me equivoqué. No tendría que haberlo hecho. Ya tengo culpa y arrepentimiento. Esto, lo que decíamos antes, no parte de la base de que el yo se va a identificar o no con las cosas. Y la clave final que vamos a dar tiene que ver con el yo. Por eso al final de este curso, de estos 4 cursos, el último seminario es el de la identidad. Porque al final, tanto el problema del sentido, como el problema de la libertad, como el problema de la muerte, cuelgan del problema de la identidad. En todo caso, cuando se ha dado cuando se ha comprobado que se producen actos milagros, suelen ser de seres cuya identidad ellos dicen que es divina. No que ellos son divinos y los demás no, sino que el Cristo puede hacer milagros porque su voluntad es la voluntad divina. Entonces al final, a lo mejor el truco tiene que ver con alinearse con la identidad divina. Alinearse con la identidad divina, y la identidad divina evidentemente es lo que está pasando. Alinearse con la identidad divina, y la identidad divina es lo que está pasando. Porque si no, entramos en paradojas tan absurdas como que Ramana Maharshi, que es uno de los seres iluminados más importantes de la historia, se murió de un cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué lo hizo él? ¿No supo curarse? ¿No encontró cuál era la meditación que tenía que hacer para quitarse esto? Los cambios se producen cuando son posibles, no cuando quiere el ego que se produzcan. Y son posibles cuando la identidad profunda, no la identidad superficial, está preparada para que se produzca. Frase de Mozart. ¿De dónde me viene y cómo me viene mi creatividad? No lo sé, pero sospecho que no tengo nada que ver con eso. Podría haber dicho, soy un genio. Ahora, ¿qué pasa si ese genio de repente se le seca la creatividad? Entonces, ¿soy un genio o no soy un genio? Entonces, ¿era un genio y ahora ya no soy un genio? Si yo cedo mi creatividad, por eso la creatividad y la curación, decía Jodorowsky, que es un experto en las dos cosas, en creatividad y en curación, decía, nunca cures ni crees en tu nombre. Nunca cures ni crees en tu nombre. Hasta el propio Cristo, cuando curaba, decía, tu fe te ha salvado. Es como, no, yo no... A mí no me cargues el mochuelo, ni el bueno ni el malo. Tu fe te ha salvado, es tu creencia en mí te ha salvado. En medicina se tiene conocimiento desde hace muchísimo tiempo del tema del placebo. Pero claro, yo no puedo decidir si me creo el placebo o no, porque ya la leche es cuando en los estudios sobre la efectividad de los placebos, la persona sabe que se está tomando un placebo y aún así funciona, a veces. El famoso estudio de la morfina y el dolor, que me habréis oído decir, es
tiene dolor y entonces yo le digo, te voy a poner morfina, le dice el médico, y se te pasará. Y le pone agua. La persona tiene una reducción del dolor del 50%. Le dice el médico, te voy a poner agua, y le pone morfina. Y la persona tiene una reducción del dolor del 50%. Le dice, te voy a poner morfina, y le pone morfina. La persona tiene una reducción del dolor del 100%. Y en todos estos estudios sobre placebo se demuestra que es tan importante, por supuesto, la parte molecular, que haga su efecto, como que la persona crea que eso le va a funcionar. No que quiera que le funcione. Porque una persona puede querer mucho que funcione una técnica terapéutica, pero el inconsciente se puede resistir y no funciona. Aunque tu voluntad quiera que funcione de una manera brutal. La robótica, hay una serie fantástica que va sobre el libre albedrío que se llama Westworld. Que va sobre un mundo, como una especie de parque de atracciones, donde tú puedes, es un parque de atracciones del oeste, que está hecho de robots, ¿no? Pero con apariencia humana total. Y entonces tú puedes ir allí como humano, compras tu entrada y entonces allí puedes ir y hacer lo que quieras. Lo que quieras con los robots, son robots. Puede ser bueno, puede ser malo, puedes hablar de filosofía con ellos, puedes violarlas, matarlos, ser guay, ser gilipollas, lo que quieras, ¿no? Y por una parte, plantea el problema ético de quién somos cuando se nos da la total libertad de acción, sin consecuencias de ningún tipo, que al final sale lo que cada uno es en el fondo. Si no tuviera ninguna consecuencia, ¿qué serías capaz de hacer o no hacer en tus fantasías más internas? Por eso el poder, cuando los individuos acceden a un alto nivel de poder, saca lo que hay. Por eso si el poder no te cambia, es que tu estructura era buena. Y si el poder te cambia, es que era aparente. Y por otra parte, en la serie Westworld plantean el problema de que los robots empiezan a pensar y empiezan a tener sensación del yo, y entonces se empiezan a dar cuenta de que están totalmente determinados. Y no quieren estar determinados. Y entonces es el planteamiento de quién soy cuando tengo total libertad, como los humanos, y quién soy cuando no tengo ninguna libertad, como los robots. Que es como el planteamiento del libre albedrío según las naves autónomas, la robótica autónoma. O sea, la NASA construye un robot, el Viking, y manda el Viking a Marte. Pero como la distancia es tan grande, lo que Viking tiene que hacer no puede decidirse desde la Tierra porque la señal tarda demasiado tiempo y no da tiempo de procesar lo que el Viking tiene que hacer dependiendo de lo que esté pasando en el planeta. Luego, predeterminan absolutamente al Viking para que actúe en base a lo que se va a encontrar en el planeta. ¿Sí? Entonces el Viking actúa como él quiere. Y luego informa a la Tierra de lo que ha hecho. Entonces, ¿el Viking está determinado o es libre? Porque el Viking toma todas sus decisiones. Si esta piedra la analiza, si no la analiza, si va para allá, si va para allá, si hay sol saca las alitas del sol, si no las repliega, si informa, si no informa. El Viking es absolutamente autónomo. Y sin embargo está absoluta y totalmente determinado, porque está totalmente programado desde la Tierra para la libertad, le han programado para la libertad, y a la vez la libertad que él tiene que ejecutar
la decide el entorno de Marte. Entonces está determinado por diseño y determinado por entorno. Pero el viking es completamente libre. En el sentido de que el viking no sabe que está determinado. ¿Veis esto? Y yo me planteo, ¿seremos un poco como el viking? Que la naturaleza nos ha creado para que nosotros tengamos la libertad de actuar en base a lo que el entorno nos dice que tenemos que hacer. Y esto es total libertad y total determinación. ¿Veis este ejemplo que es como muy... Claro, la gente se identifica. Tú puedes... El problema del viking es después si construye un yo que dice yo decido o yo no decido. Como los robots de Well World, que tienen la sensación de yo hasta que empiezan a decir, un momento. Entonces, ¿soy libre o no soy libre? Porque yo tenía la sensación de que sí. El viking tiene la sensación de que sí, pero no, está totalmente determinado. Porque, ¿cómo podemos elegir lo que pensamos? ¿Cómo podemos elegir lo que pensamos? La principal identificación es con el cuerpo y con el pensamiento. Que nosotros nos creemos que lo que pensamos somos nosotros. Eso es la máxima identificación. Con el pensamiento es la máxima identificación. Excepto si estás esquizofrénico, por ejemplo, en el que tú oyes voces que están construidas por tu propia mente, pero no estás identificado con las voces, entonces las colocas fuera. Pero en principio esas voces que todos tenemos son el pensamiento. Pero tú, ¿cómo puedes elegir lo que piensas si no sabes lo que piensas hasta que lo has pensado? Tú no puedes decidir lo que piensas. De la misma manera que cuando tú estás hablando en público y tienes que tener conciencia de lo que estás diciendo, tú no te das cuenta de lo que estás diciendo hasta que lo has dicho. O sea que en realidad cuando te das un curso a ti. Porque cuando tú estás enseñando, muchas veces dices, qué curioso esto. Esto es una paradoja que haces, dices algo y de repente dices, sí, es verdad, dice otra parte de ti. Fíjate qué curioso. Entonces, ¿quién da el curso? Porque tú te puedes preparar 30 folios para dar un curso. Pero es precisamente por esta superdeterminación que tú te pones por lo que te permite ser completamente libre. Porque si yo no tuviera ninguna preparación del curso, la responsabilidad de qué es lo que tengo que decir me bloquearía y no sabría qué decir. Pero como tengo aquí tantas cosas que poder decir, entonces puedo no decirlas. O decir lo que quiera, claro. No tengo por qué seguir la predeterminación. Es que este tema es la leche en vinagre. Todos hemos experimentado la sensación de tomar una decisión tipo ti 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 pum. Venga, pues ya está, me voy a levantar. Y el cuerpo hace. Yo me acuerdo que en una serie tenía que hacer un puentín, saltar desde 50 metros. Bueno, y entonces me hace el director, bueno, Mariano, pues es total, ¿quieres un doble? Y yo miro a la actriz que tenía que saltar antes que yo y dice, no, saltamos nosotros, ¿no? Y yo, vale. Total, que empieza la primera escena, pues sí, pim, pam, pum, acción, no sé cuántos, jajaja, jeje, la ponen en el... Vale, corten, venga, Diana, vamos a tu escena. La ponen ella, pues sí, pim, pum, sube ella, tal, hace acción, y hace, ¡buah! Y se tira ahí, ¡buah! Y yo ahí. Ya se había tirado ella, venga, Mariano, vamos a tu parte. ¿Estás? Sí. Trus, te ponen el arnés, venía la grúa, 5 y acción, decías tu frase, no sé cuántos, no sé qué. Y hacía, tras, y te tirabas. Y entonces yo hago, acción, y hago no sé cuántos, no sé qué. Y yo os lo juro que di la orden de saltar. No. Dice, ¿vamos?
¡Corten! Mariano, hay que saltar. Ya. No sé. Perdonad, vamos a hacer otra. No sé. Bueno, no sé qué, no sé cuántos. Y no saltaba. No saltaba. El cuerpo decía que no saltaba. Había una disociación. ¿Y cuál era tu diálogo interno? Mi diálogo interno es ¿por qué no salto? ¿Pero por qué no salto? ¿Por qué no salto? Tienes ahí todo el equipo así. Todo el mundo esperando a que saltes tú. Cada minuto que que el cuerpo no salta, todo el mundo ahí. Y tú. Ay. Pues al final, por la presión interna y externa, como dice Einstein, salté, o saltó, o saltuvo. Pero yo quería, mi mente interna, en mi mente era fantástico como yo saltaba. En mi mente yo era así ahí. ¿Sabes? Y el salto fue como... Supongamos el ejemplo de me voy a levantar y no me levanto. Entonces, la mente tiene que resolver el problema de la identidad. Porque ¿quién no se levanta o quién sí se levanta? Entonces yo puedo optar por decir, hostia, si yo he decidido levantarme y el cuerpo no. Qué cabrón el cuerpo. ¿No? Entonces me disocio del cuerpo. O yo puedo decir, bueno, es que he decidido no levantarme, entonces me estoy identificando con el cuerpo, y es que la mente ha estado ahí que levántate, coño, cállate ya, dice otra parte. ¿Entendéis? Yo puedo identificarme con la mente y no identificarme con el cuerpo, o identificarme con el cuerpo y no identificarme con la mente que dice te tendrías que levantar, o puedo no obedecer mi decisión, que es, ¿soy una víctima del cuerpo o soy culpable de no levantarme? ¿Sí? Me decido ser víctima. Y entonces me disocio de los dos. Joder, yo quería levantarme, pero no tengo la fuerza de voluntad, ni el cuerpo me hace tal, pobrecito yo. Y entonces ahí hago, no, esto no me conviene a mí ni ser el cuerpo ni ser la mente, y entonces me disocio de los dos y creo una tercera entidad que es víctima de la falta de decisión. O creo, en vez de una identidad víctima, creo una identidad culpable. Que es que soy gilipollas porque no me levanto, porque tendría que levantarme y no me levanto. Y al final es identificación con el cuerpo, identificación con la mente, identificación con la víctima, identificación con el culpable. Y es puramente aleatorio, es dependiendo de cómo se estructura la identidad habitualmente y cómo lo relaciono con mi toma de decisiones o no. ¿Pero por qué no me he levantado? El que se acuesta por las noches queriendo levantarse por la mañana siguiente a salir a correr no es el que se despierta por las mañanas. Y tú por las noches lo tienes súper seguro. O sea, en los exámenes era la hostia esto. No, esta evaluación me lo voy a preparar que te cagas. O sea, voy a ir día a día, pum, tal, te compras los rotus, luego lo colocas todo, la escuadra, todo, ahí pin, primer día, la fecha, subrayado, con un portaminas nuevo, y aquello va degenerando, y cuando te quieres dar cuenta, hostia, señorita, se me ha olvidado una cajonera. No, esta semana me pongo jueves. El viernes, tronco fin de semana, pim pam, no voy a salir, tal, se me ha ido de las manos. El domingo, seguro, domingo, bueno, venga, luego esta tarde me pongo, voy a dormir porque tengo que estar descansado, y ya está, no, es que durante el día, ahora voy a ver la peli, pero luego ya me pongo, durante la noche voy a estudiar súper bien, porque la noche que estoy más concentrado, bueno, no, vale, es que tengo mucho sueño, mañana me levanto pronto, antes del examen, y pim pam, nada más despertarme, en el metro me lo miro un momento, según voy para la facultad, en el metro ahí, me lo apunto en la mesa según llego. Cuando llegas al examen, te han cambiado de mesa y haces Dios, a la boca de Dios, A, B, C, D, D. ¿Dónde está el que había decidido? Quiero dejar de fumar, supongamos que quiero dejar de fumar, ¿vale? Identificaciones posibles, ¿sí? Puedo decidir. El tabaco me domina,
Soy una víctima. El tabaco me domina. El ansia interna de las ganas me domina. La sociedad, que es que tenemos que salir justo en el descanso del trabajo y como todos fumáis y tíos, que claro, es que todos sois los culpables. Porque yo lo quiero dejar, pero ojo, es que claro, salimos justo al descanso y ahí fumamos todos y entonces claro, yo es que te lleva. Es que la publicidad, tío, es que si fumas molas porque eres el de los winners que se sale fuera y jajajaja mientras los losers están aquí ahí de amargados comiendo tofu. O el autocastigo me domina, o ya me he entrado en el mundo del desarrollo personal y entonces ya empiezo a, en fin, creo que tal, que como no tuve lactancia y entonces... O, bueno, tío, no pasa nada, yo lo controlo, yo esto puedo dejarlo en cualquier momento, solo me fumo 3 o 33 al día. Pero ¿veis cómo es? Yo sí, yo no, yo puedo, yo no puedo, yo culpo. No, la culpa es de vosotros, no, la culpa es mía. No, yo soy que no tengo fuerza de voluntad. No, no es el ansia interna que me puedo... No, es el tabaco. El yo lo coloco para acá, para allá, para allí, para arriba, para abajo. O sea que es completamente aleatorio. Cada uno se hace una narrativa del yo dependiendo de lo que pasa. O todas a la vez y voy saltando de una a otra dependiendo del momento. ¿Cómo sé? Hay un experimento que es poner a los animales delante de un espejo, y lo habréis visto porque hay un montón de vídeos de animales delante del espejo, ¿no? Entonces, hay 3 animales que habitualmente se reconocen en el espejo al muy poco tiempo de ponerse, que son los primates superiores, orangutanes, chimpancés y gorilas, los delfines y algún elefante que otro. ¿Sí? Porque le ponen una mancha blanca aquí, que el elefante no sabe que la lleva, y de repente le ponen un espejo. Y entonces el elefante ahí hace como, ¡hostia! Y se acerca y cuando hace, ¡anda! Si soy yo. Entonces hace con la trompa, ¡pum! Entonces eso significa que, claro, se toca, le ponen algo en el cuerpo para que viéndose en el reflejo, él en vez de ir a cogerlo allí, lo coja aquí. Entonces eso significa que tiene sensación de yo. La sensación de yo cuelga de la sensación de control. Es decir, si a nosotros se nos olvidara quiénes somos y de repente nos ponen delante del espejo, después del susto del primer momento, no, porque todavía no sabes qué eres tú, ¿qué es lo que haríamos para saber si esa figura soy yo? Lo que haríamos sería, pum, levantar una mano para ver si se levanta, levantar otra, hacer así, ah, sí, soy yo. ¿Sí? Yo hice un corto hace 20 años, que está colgado en el YouTube, por si queréis verlo, que se llama Dos. Y es la historia de 2 amigos que de repente empiezan a hacer lo mismo. Se están fumando un porro en un parque y entonces de repente hacen y lo hacen los 2 a la vez. Tío, ¿qué haces? Tío, ¿qué haces? Tío, déjalo ya, déjalo ya. Y entonces se empiezan a rayar porque su amigo hace todo lo mismo. ¡Que te meto! Y se hostian y ¡pum! Chocan los puños. Entonces, ¿por qué haces lo que yo hago? Los 2 a la vez, desquiciados, ¿no? Y hasta que no dice cada uno, yo soy Paco Pepe. Entonces, ¡pum! Se rompe el encantamiento. Claro, yo esto no tenía ni papa idea de lo que estaba escribiendo. Me parecía súper gracioso, pero en el fondo filosóficamente es la leche. O sea, yo con el tiempo descubrí que eso estaba inspirado porque sí hacia que iba a acabar yo hablando de estas movidas, pero esto es una cosa de antes de que yo ni me interesara por estos temas. Al final era ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo en el espejo? Yo soy lo que yo controlo. Entonces, si yo no controlo, entonces no soy yo. Y si yo controlo todo, entonces yo soy todo. ¿Veis esto? Por eso decíamos que el control o el no control depende de la idea del yo. Si yo cada vez controlo menos, no controlo lo que pienso, no controlo lo que hago, no controlo lo que siento, no controlo el mundo, no estoy. No hay yo. Si no hay control, no hay yo. Y
Yo controlo mis movimientos, controlo mis acciones, controlo mi cuerpo, controlo las cosas, construyo, creo la realidad, manifiesto porque soy cuántico y manifiesto la realidad. Yo soy la total, yo soy todo. Pero ¿qué pasa cuando me doy cuenta que aparentemente sí soy todo, pero que en el fondo ese control solo es a veces aparente y a veces no? Entonces soy grande o no existo. Si no sucede lo que yo controlo, ¿quién soy? En el envejecimiento se ve mucho cómo intento mantenerme en una idea, o sea, en mi imagen anterior. Marlene Dietrich, creo. No, Marlene Dietrich no. Joder, ¿cómo se llama? Cristina de Suecia. ¿Quién? No. ¿Quién? Cristina de Suecia. Está la gran actriz sueca. Bueno, ¿cómo? No, bueno, nos acordaremos. Cuando ya se vio mayor, después, creo que no sé si es justo después de hacer... No. Después de hacer la última película en la que ella ya se vio que ya estaba un poco demasiado mayor, se metió en un hotel y no salió nunca. Nunca quiso que la volvieran a ver. Porque quería que todo el mundo la recordara como había sido. Y no. Y nunca más se dejó ver. Greta Garbo. Porque quería mantener la idea de sí misma para los demás basada en el anterior. Y ves claramente cómo hay actrices que se actualizan continuamente y se muestran sin problema, tipo Meryl Streep, Susan Sarandon, tal, y hay otras que y acaban porque no aceptan la modificación. Las que aceptan la modificación van trabajando y las otras ya no, porque si tú tienes 60 y quieres aparentar 22, solo te puedo dar papeles de señora que operada que aparenta 22. Porque para que tengan 22 cojo una de 22 y para que tenga 60 cojo una de 60. Solo si tienes que hacer un personaje de una señora que quiere aparentar 22 teniendo 60. ¿Veis? Desde luego es que no trabajo, ya. No te actualizas, no actualizas la identidad en base a esta cosa porque te niegas al destino determinado de que tenemos que envejecer. Tenemos la fantasía de que los niños son libres. Pero en realidad, ¿los niños son libres? Los niños son mucho menos libres que un adulto. Los niños se les dice lo que tienen que hacer, están súper regulados, pero súper regulados exteriormente brutalmente. O sea, no puedes hacer esto, no puedes hacer, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo. Todo el rato reciben órdenes, colegios. Y sin embargo, nosotros tenemos la sensación de mucha más libertad en la infancia que de adultos. ¿Es más libre un niño de 2 meses que un niño de 4 años? Sin embargo, el niño de 4 años tiene mucha más sensación de no ser libre que el bebé de 2 meses. Y no sabe, el bebé de 2 meses potencialmente no puede hacer nada. Un gacho carne sin criterio ahí. Pero tenemos como la sensación interna de que previa a la idea del conocimiento de la libertad éramos libres. Y tenemos el recuerdo de la infancia como un ámbito de libertad total. Y sin embargo no podíamos estar más predeterminados, porque antes del nacimiento de la estructura del yo ya definitivo de adulto tipo 11-12 años, aquello era funcionamiento automático. Para poder elegir, para poder tener libertad tengo que tener posibilidad de elección. Tengo que poder hacer esto o esto. Y cuando eres niño y espontáneo no tienes libertad. Eres libre, pero no tienes conocimiento de ser libre.
Los animales en la naturaleza, es obvio que no pueden tener el pensamiento, o no sabemos si lo tienen. Pero diríamos que un animal en la naturaleza, haciendo de lo que él es libre. Total, ¿no? O sea, un jaguar en las selvas es libre de ser jaguar. No puede ser jirafa, pero puede ser. Pero jaguar no va a tener problemas con no ser jirafa. Y sin embargo, se supone que está absolutamente predeterminado como el viking para hacer de jaguar según el entorno está sucediendo. Esta sensación del animal en la naturaleza y la libertad y la sensación del niño que parece que no tienen libertad, pero que en realidad es la libertad, quiero que nos lo quedemos porque irá en la conclusión final. Porque va a parecer que hay una paradoja de que cuanto más determinada está la cosa, más libertad hay. Y esto es una paradoja que parece como que no es posible. Por ejemplo, países fallidos. Países fallidos. Después de la típica invasión americana, donde quieren dejarlo todo súper bien reguladito, aquello acaba siendo el caos total. Países caóticos donde no hay una regulación, aquello no hay libertad. El caos no es libertad. Porque yo no puedo predecir nada, ni puedo tener garantía de nada. Sin embargo, países europeos, sobre todo, especialmente nórdicos, donde todo está súper regulado, son los países de mayor libertad. Donde la gente tiene la sensación de ser súper libre. Y sin embargo son los países en los que más organizado está todo. O sea, más predeterminado está socialmente qué es lo que se puede y lo que no se debe hacer, y eso precisamente es la libertad. Que yo no entendía cuando decían, la ley permite la libertad. Y dices, hostia, es que cuanto más determinado está, hombre, es verdad que si la ley se aprieta mucho, entonces ya no somos libres, ¿sí? Tipo regímenes fascistas. Pero si la ley se abre demasiado, entonces es el caos y ya no hay libertad. Ya es la ley del más fuerte. Entonces ya no soy libre, porque el más fuerte se me impone. ¿Veis esto? Entonces, fijaros cómo hay una relación entre la determinación y la libertad, que no son contrarios, sino que parece que cuanto más quiero que haya uno, más necesito acercarme al otro. No necesito alejarme del otro, sino acercarme Para ser libre, tengo que darme cuenta de que la máxima predeterminación es la máxima libertad. Y al revés. En el momento de máxima determinación, o sea, cuanto más me acerco a la determinación aceptada, más libre me siento. Tela marinera. Entonces, ¿qué hora es? ¿Las? Vale. El sistema tiene dos maneras de hacer de cortar la libertad. Y esto los políticos lo saben muy bien. Bueno, no saben nada de nada, no se enteran. Digamos que los filósofos de la política deberían... Los asesores malignos que están diciendo... Y luego sale el muñeco ahí... Y cada vez elegimos peores muñecos, yo no sé. No sé si es que yo, ¿sabes? Empiezo a creer que los de antes eran mejores o es que cada vez... Madre mía, los especímenes. Bueno. ¿Cómo evito la libertad o la sensación de libertad? Básicamente en base al castigo. Al castigo. O en base a la ignorancia. Es decir, yo puedo imponer barreras o restricciones para que no se pueda hacer algo que a lo mejor creo que quieren hacer. ¿Sí? Pues te quieres independizar, pues está prohibido. No te puedes independizar, a la cárcel. Entonces, no lo puedes hacer, pues no se hace. Impongo un castigo, se impone un castigo. Ahora, el tema es que, claro, la ley se decide vía democrática. Se supone que es un castigo consensuado. Es decir, la mayoría decide que este es el castigo que tenemos que poner. Este es el principio de las democracias liberales. Lo que manda la población es lo que se hace. Y lo que se decide es qué castigo se pone al que se salta las normas que todos hemos decidido.
Y la segunda cosa, que es la que más hacen, bueno, también hacen la otra, es mantenerles en el estado de ignorancia respecto a las posibilidades. Es decir, que no conozcan que pueden liberarse. Porque si yo todas las noches, cuando los presos de una cárcel están durmiendo, abro las celdas, técnicamente son libres. Pero como no conocen que pueden hacerlo, no lo son. Entonces yo necesito saber cuáles son mis ámbitos de libertad para poder sentirme libre. Entonces tengo que ser coherente con las consecuencias, o sea, con el castigo, y coherente, o sea, y tener conocimiento de las posibilidades totales de mi libertad. Si yo soy coherente con el castigo, entonces puedo ser libre porque acepto la consecuencia aunque sea un castigo. Es decir, pues yo soy el Hijo de Dios y si me crucificáis, también. Yo acepto que me vayáis a crucificar y no dejo de decir que soy el Hijo de Dios. Yo soy libre de decir esto si acepto la consecuencia. Entonces, yo os saco al Zen y lo tengo suelto. Y pasa un señor y me dice, ese perro no puede estar suelto. Digo, sí puede estar suelto porque está suelto. Entonces, o sea que técnicamente está usted equivocado. Pues te denuncio. Digo, muy bien, pues denúncieme usted. Pues lo tienes que atar porque si no te denuncio. No, es que yo acepto la consecuencia. Y la consecuencia son que si el perro está suelto en zonas públicas más tarde de las 10 o antes de las 8, esto el Ayuntamiento de Madrid, en nuestro caso, lo multa con 150 euros. Ahora yo, cuando hay denuncia, pago 150 euros y sigo soltando al perro. ¿Entendéis esto? Si yo asumo la consecuencia de la movida, soy libre. Si yo no asumo la consecuencia de la movida, no soy libre. Luego, gran parte de la libertad cuelga de que yo acepte las consecuencias de eso, no de que después esté con problemas del yo. ¿Por qué me han tenido que multar? ¡Qué malos son! No, yo tengo que tener conocimiento del castigo y aceptarlo, y entonces seré libre de poder ejecutarlo y además conocimiento de mis ámbitos de posibilidad. O sea, el perro no puede estar suelto. Sí puede. Poder puede. A ver, si te denuncian, pagas. Y esto es la teoría de achantar, que lo llamo yo. Achanto con las consecuencias. ¿Sí? Que yo tardé muchísimos años en tener la teoría del achante. Que en realidad no es mía, que es de Borja la teoría del achante. Que él decía siempre, pues achanta. Y yo decía, ¿qué querrá decir? Hasta que lo entendí. Y achanta es, mañana hay examen, me voy de fiesta con Maripili. Achanto con las consecuencias del examen. No después, qué gilipollas he sido porque tenía que haber estudiado. No, yo no voy a hacer ninguna defensa del yo, ni voy a culpar a nadie, ni voy a hacer nada. Yo he decidido que me iba a ir con Maripili porque el estímulo lo merecía y estaba determinado a tener que irme. Como en la peli de padre, los dos durmiendo, me respetarás, ¿no? Y dice, no, le dice, hijo, dice el padre, me respetarás. Y no, parece que no es poco. Y hace el hijo, pero padre, ¿cómo me dice usted eso? Y dice, no sé, un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama. ¿Eh? Estás predeterminado, ¿no? Entonces, pero si sucede, entonces achantas con las consecuencias. Si me voy con Maripili, puede que suspenda, ok, puede que suspenda. Entonces voy al examen, si tengo suerte, qué guay. Y si no, achanto. Esta teoría de la chanta es muy importante para la aceptación de la libertad. Porque si no, nos pasamos la vida en esto de, ¿pero quién tiene la culpa? Entonces es la parte que yo no se quería levantar y la parte... Sí, entonces yo me responsabilizo de la movida y achanto con que no me he levantado. ¿Es? Callarse dentro de uno mismo. Es aceptar las consecuencias. La aceptación de la responsabilidad. ¿Callar? ¿En el calor? Mira qué bonito.
La aceptación de la responsabilidad correcta implica que uno tiene que saber que soy yo, consciente o inconscientemente, quien le da significado al mundo. Las cosas que pasan les doy un significado. Y ese significado tiene que ver con la responsabilización y con la identificación. ¿A quién le pongo la responsabilidad del acto? En base a los significados que yo le he creado. Entonces yo soy libre porque puedo soltar al perro pagando las consecuencias, o yo estoy subyugado a una ley injusta y no me permite tener al perro suelto. O yo suelto el perro porque quiero que el perro esté suelto, pero me cabreo cada vez que recibo las consecuencias de la cosa, ¿sí? Luego, achantar, identificar y significar la responsabilidad es trascendental para saber a quién le cuelgo el mochuelo de la cosa. ¿Veis esto? La clave en este aspecto de la libertad o la determinación es quién tiene la responsabilidad, de quién es el responsable de esto. Porque yo puedo decir, es que el perro si lo suelto se pone burro, le estoy cargando al perro. Es que la policía, es que Carmena, ¿a quién le cuelgo el mochuelo de mi problema de responsabilidad? A mi problema de libertad o condicional. ¿Seguimos hasta las 2:30? ¿O queréis descansar? O sea, no. ¿Qué decís? No sabéis decidir, ¿verdad? Responsabilidad, la palabra en sí misma, significa habilidad de respuesta. Responsabilidad. Habilidad de respuesta. Fijaros qué interesante. Es que la lingüística es la leche. Habilidad de respuesta. O sea, habilidad de respuesta es que dado que hay un estímulo exterior, yo tengo que tener entre las opciones que tengo la más hábil. Y entonces tengo responsabilidad. O sea, habilidad en la respuesta. Cuanto más conocimiento tengo de mis posibilidades y de las consecuencias, y cuanto más conocimiento tengo de las posibles opciones, más libertad adquiero. O sea, un piloto de un avión que tenga un amplio conocimiento de los estados meteorológicos, con unos mapas estupendos, con un gran diseño de información que le llega, y con un avión que pueda hacer muchísimas cosas, subir para arriba, bajar para abajo, hacer... Cuanto más potencial tiene y más información, más posibilidades de acción, con lo cual más libertad. La sensación de libertad depende de la información, de que yo sepa que lo puedo hacer y de que tenga la capacidad ejecutiva de poder hacerlo, de que si soy violín no quiera ser trombón. ¿Sí? Cuanto más conocimiento tengo del medio y más recursos para usar, más aumenta la información, la libertad. Pero ¿qué pasa, como pasa ahora, cuando la información, que por teoría de la comunicación, que es lo que yo estudié, hay tanta información que pasa a ser ruido, técnicamente, que se llama? No puedo discriminar dentro del volumen de información que hay. Pues entonces vivimos en la época de las fake news famosas. No puedo distinguir las noticias verdaderas de las falsas. Hay demasiada información. Antiguamente no se podía distinguir si era verdad o no, pero todo el mundo lo tomaba como verdad. Y como todo el mundo lo tomaba como verdad, pues la gente se moría sin saber que era mentira. ¿Cuánta gente se ha muerto humanos creyendo que la Tierra era plana? Ahora ha vuelto esto, pero ¿cuántos siglos y siglos y siglos de humanos hemos muerto pensando que la Tierra era plana? ¿Eso era verdad? No. Pero había una información continuada.
Ahora, como todas las religiones están disponibles, todas las técnicas políticas están disponibles, todas las versiones están disponibles, y entonces la persona tiene muchísima más libertad, entre comillas, de elección, pero no puede elegir, y entonces se siente abrumado por el exceso de información, y entonces no sabe qué hacer, y por eso las encuestas dan cada vez más volumen de indecisos. Más y más volumen de indecisos, porque más información me da más libertad, pero demasiada información me la quita. Grandes capacidades personales me dan más potenciales personales me dan mucha capacidad, pero demasiadas opciones para elegir me bloqueo. Luego, los ámbitos de máxima libertad me acaban llevando al caos. Y los ámbitos de ninguna me acaban llevando a una determinación total, pero que tengo sensación de libertad. Porque total, no se puede hacer otra cosa, y esto creo que es lo único que hay. Otra paradoja que cuanto más determinado, más libre. Y haces, hostia tú, ¿cómo es posible? Cuanto más determinado, más libre. Macha. Por eso, políticamente, cuando las sociedades entran en el caos y hay demasiada sensación de indeterminación, resurgen los fascismos. Porque la gente quiere certezas y se agarran a una idea, aunque sea opresiva. Lo que hacen es, tengo miedo y digo, ¡papá! Y cuando tengo una época social en la que papá me tiene aquí del mando, entonces digo, me voy a jugar, ¡mamá! Mamá es más benévola, me voy hacia el caos, me voy hacia la libertad, la revolución. Cuando el fascismo oprime demasiado, caos para buscar la libertad. Cuando la libertad pasa a ser caótica y desorganizada, miedo, fascismo, quiero orden y control otra vez. Por eso en situaciones de prerevolucionarias surgen otra vez los movimientos de superestabilización. De yo os ofrezco seguridad. Ideas simples, muy simples, clásicas, ¿sí? Y si sale el partido del terraplanismo, tendrá votos. Porque es muy sencillo. Claro, y es para eliminar el miedo. Lo que pasa es que al entrar ahí, caemos en el miedo otra vez. Entonces, fijaos cómo los excesos de repente pasan a ser el otro lado otra vez. Exceso de tal, vale, mucha seguridad, pero muy poca libertad. Demasiada libertad, pero muy poco orden. Por eso en teoría política se dice hay que elegir entre el orden sin libertad o la libertad sin orden. Y por eso los ámbitos más socialdemócratas inciden en que el equilibrio, tipo los países escandinavos, es entre el máximo nivel de libertad con el mínimo caos posible. Es decir, la mínima regulación que garantice el orden. La mínima regulación que garantice el orden, pero esa regulación tiene que ser súper estable. En la teoría del achante le tenemos que añadir dos cosas nuevas. O sea, dos cosas más a la teoría del achante que son como otros dos achantes. ¿Sí? Que son, no solo yo achanto con que las consecuencias del hipotético castigo, sino que cuando yo decido ejecutar una acción, para que sea sana la identificación con esa acción, yo decido soltar al perro, ¿sí? No solamente tengo que achantar con las consecuencias que preveo que puede haber, la multa, sino que tengo que achantar con que lo atropelle un camión. ¿No? Sergi Torres dice la frase, si no estás dispuesto a que tu hijo lo atropelle un camión, no tengáis hijos.
¿no? Que esto es una manera de decir, tengo que saber que las consecuencias negativas van a estar también y van a ser imprevisibles y desconocidas. Lo que no puedo hacer es que, dado que el perro le atropelló un camión, soy culpable de haber tomado la decisión y entonces voy a cargarle al yo con el mochuelo de una cosa que no podía predecir. Como entrenador de baloncesto, para mí era obsesivo el no culpar al jugador por actos que eran inconscientes o por actos que eran reflejos, pero sí por actos que eran voluntarios. O sea, que me viene de que cuando yo podía ser pequeño y a mí se me caía la bandeja, no había tirado la bandeja. Yo le decía a mi padre, es que no he sido yo quien, porque yo no había dicho voy a tirar la bandeja. ¿Entendéis? O sea, por eso se castiga más en la ley la premeditación. Pero en todo caso, si yo he hecho un acto y ha tenido unas consecuencias inesperadas y no premeditadas, no es culpa mía. Luego, no se lo puedo cargar al yo. Ese es el segundo achante. Y el tercer achante es que cuando yo tomo una decisión, generalmente es porque creo que me va a traer unas consecuencias que yo preveo. Pero esas consecuencias no suelen ser las que me trae la cosa. Cuando yo preveo que voy a trabajar en la planta 42 de Torre Picasso, realmente acabo trabajando en la planta 42 de Torre Picasso. Pero lo que yo vivo en la planta 42 de Torre Picasso no se parece a lo que yo iba a imaginar, lo que yo imaginaba que iba a ser eso. ¿Entendéis? Cuando uno se va de vacaciones, prevé una serie de experiencias. Y uno de los problemas de las vacaciones es que no pasan. Pasan otras cosas que pueden ser mejores o peores, pero no lo que tú preveías que iba a pasar. Entonces, cuando pasa eso, es cuando la gente se plantea la siguiente frase. ¿Pero qué se me ha perdido a mí aquí? O, ¿pero qué pinto yo aquí? Cuando tú viajas, yo he viajado un montón solo. Entonces me iba a la India, China, Japón, al tío, pensando en que iba a pasar algo. Y cuando llegabas allí y eso no pasaba, no estaba y no se parecía, entonces yo tenía que estar continuamente planteándome, ¿pero qué pinto aquí? ¿Qué es lo que he venido a hacer? ¿Quién ha decidido que venga aquí? Si yo venía para experimentar una cosa y no ha pasado. Entonces, ¿por qué he venido aquí? Entonces, la siguiente, la chante es que no voy a tener lo anhelado, o sea, o que lo anhelado no me va a traer las cosas que yo creía que me iba a traer. Sí, las expectativas no se van a satisfacer. Incluso las mínimas, o sea, te van a durar un ratito. Me quiero comprar el coche porque voy a ser súper feliz cuando tenga ese coche y me dura 15 días. Si llega. La felicidad. Inmediatamente el yo se apropia del coche, lo pone en el yo, en el mío, y ya hace, pero cuando sea 4x4 sí que seré súper feliz. Y cuando es 4x4 digo, cuando tenga alas. Y así voy. Aplazando la sensación que yo quiero experimentar de satisfacción interna a que cuando pase no sé qué, porque mi libertad me lleve a eso. Y no es verdad. Cuando llego a eso está predeterminado que voy a tener otra experiencia que no tengo. Y por último, tengo que saber que la opción no elegida no existe. Y esto es un error terapéutico enorme. ¿Vale? Porque si yo decido entre casarme con Maripili o casarme con Juanita, que al final lo va a decidir ella, como siempre, el estímulo va a decidirlo, ¿no? Y digo, vale, pues con Maripili, que me mira mejor. Entonces me voy con Maripili. Pero como el matrimonio con Maripili o la relación con Maripili no me trae la sensación de mí que yo quería experimentar, empiezo a pensar que con Juanita hubiera sido súper feliz. Y eso no existe. No existe vivir con Juanita. Parece como una obviedad esto que estoy diciendo, pero nos pasamos la vida imaginando o creyendo que la opción que yo imagino
que no se ha elegido es real. Y me culpo, o me arrepiento, o me alegro de las decisiones no elegidas. Porque me las imagino. Me imaginamos que me voy con Maripili y me va bien, no es lo que yo me imaginaba, pero me va bien. Y de repente a Juanita le pasa una desgracia. Se le cae un espejo y se queda ahí, toda deformada. Y digo, ay, menos mal que elegí Maripili. Tampoco existe qué me habría pasado a mí si yo hubiera experimentado el estar con Juanita y se le cae el espejo encima. No lo sé si eso me hubiera traído primero dolor y después un afre personal porque me hubiera dado cuenta de que el amor interno es no sé qué. ¿Entendéis? Es súper importante para el yo no culpabilizarle de las opciones que no existen. Cuando yo estoy mal, no existe que yo esté bien. ¿Entendéis esto? No puedo estar culpándome porque no estoy bien. Porque que yo estoy bien es una cosa que me estoy imaginando. Entonces no es una decisión real. No tengo responsabilidad sobre eso. No puedo colgarle al yo la responsabilidad de las opciones no elegidas. No puedo colgarle al yo la responsabilidad de las opciones no experimentadas. Porque son imaginarias y compensatorias. Quiere decir que las voy a colocar dependiendo de cómo me interese. El problema de la libertad y la decisión y tal, vamos con la decisión, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver sistemas y cosas que tengan que ver con la decisión desde el punto de vista relativo, ¿sí? Desde el punto de vista egocéntrico de la decisión, y después veremos, digamos, una salida más iniciática.